Entonces me voy a permitir empezar preguntándoles qué hemos visto, qué han retenido, porque creo que es muy importante reconstruirlo eso antes de continuar la lectura. ¿Qué hemos visto a tu juicio, Marco? Pues justamente la última sesión estábamos revisando un Ah, poco no, la... espérame. Yo quería ir un poco más atrás para dejarle la última sesión a Federico, que no nos acompañó y entonces va a tener que decirnos qué comprendió sin venir. Sí, claro. Bueno, veíamos un poco en términos generales en la clase, habíamos hecho mucho hincapié sobre, digamos, las premisas epistemológicas que caracterizan el proyecto de Marx, ¿no? En tanto que eh, buscan estamos buscando caracterizar el objeto del capital como una construcción y la construcción de este objeto a través de un proceso crítico, ¿no? Esto quiere decir, y hemos visto con mucho énfasis, que, por ejemplo, para Marx es muy importante pensar lo transitorio, ¿no? Y pensar el capital como no algo absoluto, sino que algo que está inscrito en un proceso histórico y que tiene un fin y un comienzo que por el orden lógico se da dentro de una necesidad, ¿no? También veíamos que es muy importante para Marx este recurso metodológico de ir al objeto en su génesis, ¿no? Creo que esto lo veíamos un poco con respecto a los Burundris, en tanto que hace un apartado metodológico muy interesante que nos permite leer un poco con más cuidado el primer tomo del Capital sobre la mercancía, ¿no? Eh, mm, no sé, Bueno, detente ahí, quizás a ver, sería así. Tomás, ¿qué agregarías? Reconstruyámoslo juntos. Tomás, ¿qué agregarías? Sí, doctor. Eh, Me parece que hemos transitado como las primeras líneas o las primeras páginas del Capital. Eh, Justo nos detuvimos un rato en el asunto de de la mercancía, de por qué comenzar con la mercancía, porque era quizá la categoría con menos determinaciones, y poco a poco Marx fue construyendo, o hasta donde vamos ha ido construyendo nuevas determinaciones. La primera, como veíamos, era el valor de uso, que como bien recordamos, el valor de uso es la característica intrínseca para saciar cualquier necesidad humana, ya sea biológica o social. Nos detuvimos un poquito más en el valor de cambio, que creo que era a donde Marx nos estaba llevando con su argumentación, el cual, si no recuerdo mal, descansaba en dos cosas. La primera, cuya sustancia era el trabajo humano, y la segunda era la magnitud de este trabajo, ¿no? Y por eso nos deteníamos ahí, porque nos parecía interesante cómo, a pesar de que dos mercancías puedan distar mucho una de otra, como los cocoles o un perfume francés, ambos son mercancía y ambos contienen en sí esta sustancia del trabajo humano, ¿no? Y lo único que los diferenciaba, pues, era el trabajo que se invertía en cada mercancía, ¿no? Entonces, por eso podíamos llegar como a intercambiarlas, ¿no? Decíamos que probablemente 2.000 o 3.000 cocoles equivaldrían a un perfume francés, eh, y me parece que hasta ahí hemos ido construyendo el argumento, ¿no? Eh, Quizá recordando un poquito el por qué leemos a Marx, decíamos que se lee porque es uno de los gigantes del pensamiento, porque es también eh, uno de los intentos más completos para entender las sociedades modernas, y también porque estamos a través de él aprendiendo a reconstruir la inmanencia de la historia del capital, ¿no? Que, como Marcos decía, además es solo un momento transitorio, y quizá eso fue lo que más molestó a los capitalistas de su tiempo. Antes de darte la palabra, Alfonso, déjenme recordar algunas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Marx nos había dicho desde el principio que su objetivo era encontrar las leyes inherentes al surgimiento, desarrollo y transformación y eventual extinción de este modo de producción. Se trataba justamente de encontrar la ley intrínseca que gobierna
tanto la aparición como el desarrollo y luego la transformación de esta manera de producir. Ese es el objeto del capital. Hemos visto que justamente la mercancía empieza a hacer irrumpir esa problemática, ¿no es cierto? La mercancía se nos aparece como un objeto inmediato y decíamos, cuando uno pronuncia la palabra mercancía, todos creen entender, todos sabemos que es una mercancía. En realidad, como va a mostrar Marx, no sabemos lo que es la mercancía. Entre la palabra mercancía y el concepto mercancía hay una brecha que es la que estamos intentando salvar. Y esa brecha está mostrándonos que la mercancía, a pesar de su simplicidad, a pesar de su sencillez, es en realidad un objeto bastante complicado. ¿Por qué complicado? Porque como hemos visto, ya empieza a aparecer categorías que no tienen nada que ver con la inmediatez del objeto, sino con la reflexión histórica y conceptual. Estamos en realidad reconstruyendo el inicio del Capital porque me parece que ahí se ve con toda claridad que Marx mismo ha tenido que luchar para comprender cuál es la perspectiva que el Capital adopta respecto a algo que la economía política clásica ya había hecho. Esta última era una afirmación muy importante. Marx no inventa las categorías con las que inicia. Marx no inventa la categoría de mercancía, ni la de valor de uso, ni la de valor de cambio. Lo que hace es que al examinar críticamente la mercancía, va a reformular el proyecto que la economía política clásica creía tener y producir un proyecto literalmente nuevo. Nuevo incluso para los ojos del mismo Marx. Por eso me interesa señalar las dificultades que él tiene al inicio, ¿no es cierto? Nuevo porque hasta para el inventor la novedad tiene dificultades conceptuales. Hasta ahí vamos en un primer momento. Ahorita voy a intentar que avancen un poco más, porque lo que me dijeron es correcto, pero se puede abundar un poco más. A ver, Alfonso, una pregunta. Más bien era un comentario, doctor, que también habíamos visto justamente este tema de que precisamente en esta visión que tiene Marx, pues las críticas que se le han dado, ¿no? Porque sobre todo por parte de la economía, justamente, que dicen que, ay, que cómo es que está viendo, por ejemplo, el tema de la mercancía, ¿no? Y algo que también abordamos, pues, un poco, porque todavía no entramos de lleno al concepto, ¿no? Pero el concepto de valor, ¿no? Que, ay, pero ¿cómo es que le da, cómo es que entiende esto si no está hablando de, no tiene un valor y no tiene un precio, ¿no? Pero también vimos que Marx realmente no está haciendo economía, ¿no? Es una teoría del capital que tiene más que ver con las relaciones sociales de producción del sistema capitalista y por tanto del capital. Y también justamente a esto añadiría que por eso se entiende también, como usted nos explicaba, el valor de cambio como esta capacidad pues de diálogo entre mercancías, vaya, o entre cuestiones intercambiables, ¿no? Como esta cuestión que plantea Marx, que aquí lo retomamos como el diálogo entre los cocoles y el hierro, ¿no? O entre los cocoles y ciertas mercancías que hasta ese momento se pueden intercambiar por justamente valor de cambio que tienen. Bien, gracias, Alfonso. Marco, ¿qué querías decir? Y quizá abundar un poco, ya que pues sí que reflexioné sobre ello, que también hemos hecho mucho énfasis en el carácter crítico científico del proyecto marxista, ¿no? Y a ese respecto creo que hay varias ideas que me gustaría pues recordar, ¿no? Por ejemplo, el carácter científico del proyecto se da en primer lugar, se esclarece por el punto de partida necesario del mismo, ¿no? La mercancía como aquello que es lo más inmediato y que tiene una apariencia, pues, compleja, ¿no? Habría que ver también ahí el concepto de forma, ¿no? Que para Marx
justo caracterizar el proyecto de Marx como algo científico es darle la unidad de forma y contenido, ¿no? En tanto que la historia o la comprensión de la historia se da a través de estas leyes y de estas leyes objetivas que regulan la vida humana, ¿no? Por eso el concepto de forma es este mecanismo objetivo que regula la experiencia de los individuos, ¿no? Y en este sentido creo que es muy importante también recalcar que para Marx esta reconstrucción de la ciencia en conceptos no es pensar, tiene un matiz, ¿no? Muy importante que no busca pensar el pensamiento o dar cuenta del pensamiento como algo que imita la realidad, sino el pensamiento en tanto que esencia de reconstrucción conceptual de las cosas a través de un itinerario histórico, ¿no? Y creo que en ese sentido podemos apuntar que justamente el proyecto de Marx, en tanto que es crítico, en tanto que es histórico, tiene este carácter científico de dar cuenta de la necesidad lógica de las cosas a través de a través de su historia y de problematizar las condiciones de emergencia de los objetos, ¿no? Creo que son dos puntos que yo recalcaría bastante para caracterizar pues el contenido científico de la teoría, ¿no? Ahora, démosle la palabra a Federico. Federico no estuvo la sesión anterior, pero tuve la fortuna de que me enfermé y entonces pudo ver la clase. Sin embargo, yo tengo dudas de que los que no asistan, comprendan. A ver, Federico, ¿qué vimos la clase pasada? Y luego vas tú, Bueno, Daniela. recalco un par de cuestiones en respecto al valor. El valor como valor de cambio y su relación con otras mercancías. Llamó la atención también un pasaje que mencionábamos, que usted ejemplificó con un cocol y un perfume francés, donde se hablaba sobre la magnitud del valor en referencia a otro, ¿no? Es decir, que se tiene que poner relativamente un valor A para sacar el valor de B y viceversa. Pero Marx ve esto como contradictorio, puesto que perdón, aquí tengo todo anotado para que no se me olvidara, puesto que si el valor intrínseco de la mercancía sería contradictorio entre un término y su atributo. Esto lo plantea como problema para después reducirlo a un punto común, que es esta gelatina de trabajo, ¿no? Este trabajo abstraído, que es el trabajo humano, que no diferencia en su magnitud, es decir, que no diferencia en la manera en la que fue realizado. Ya después en el texto se aborda esto con el trabajo especializado, si no me equivoco. Entonces vemos esta gelatina de trabajo humano, que es gasto de fuerza de trabajo, y vemos cómo el valor de cambio pues es una relación cuantitativa, ¿no? También vimos la relación entre cantidad y cualidad, y abordamos un poco al principio de la clase también las cuestiones del valor de uso, ¿no? Como esta materialidad del objeto, y cómo se diferencia esta materialidad, este uso tácito al valor de cambio, ¿no? Que es esta ese posicionamiento de la mercancía en relación a otras. Mala cosa faltar, Federico, mala cosa. Mala cosa. Supongo que la grabación reproduce lo que yo hice, pero mi presencia no la puede reproducir, así que eh, la comprensión quedó así. Daniela, ¿qué agregarías para clarificación de Federico? Pues no sé, Tú sí estuviste en la clase pasada. sí, no sé si agregaría mucho porque han mencionado esto de la cantidad del trabajo, que bueno, yo lo marqué como la sustancia, y que este trabajo socialmente necesario es expresado en tiempo. El trabajo indiferenciado es la sustancia que genera el valor. Y
y que el valor de cambio es un valor que solamente puede ser expresado, pero como le digo, ya lo han mencionado, me parece, respecto a otra mercancía. Sí, pero a ver, déjame entonces intervenir, Daniela, para tratar de precisar dónde estamos, porque no es que no hayan escuchado lo que se ha dicho, sino que no he podido, creo, darle la dimensión que es indispensable. Ya habíamos visto que empezar por la mercancía tiene cuando menos ciertas determinaciones de orden fenomenológico, de orden metodológico, de orden epistemológico. Ahora, si empezamos por la mercancía, ¿qué encontramos? Dice Marx. Marx retoma dos categorías que venían, ¿se acuerdan que les leí incluso algunos pasajes de La riqueza de las naciones y de los principios de Ricardo, para hacerles ver que esos conceptos ya estaban ahí? El trabajo de Marx empieza descansando en lo que la economía política clásica ya había alcanzado. Y entonces Marx empieza por describir la mercancía de dos maneras: con valor de uso, con la utilidad, con la parte cualitativa, es decir, con las determinaciones físicas que hacen que un objeto natural sea efectivamente el que es. Y luego agrega valor de cambio. Ahora, el valor de cambio tiene una característica que ya empezó a modificar la perspectiva global. El valor de cambio se mostró como algo que solo era relacional. Es decir, el valor de cambio de una mercancía no puede darse sino expresado en otra mercancía. Y este valor de cambio expresado en otra mercancía supone, y aquí es donde ya empieza a emerger el problema, supone una sociedad determinada, es decir, una sociedad en la cual los productores independientes tienen que intercambiar sus productos de trabajo. Esta sociedad no es cualquier sociedad. En el mundo medieval o en el mundo antiguo se intercambiaban productos de trabajo, pero ese intercambio no era generalizado. En la sociedad en la que nosotros vivimos, en cambio, la división del trabajo y la independencia de los productores hace que todos, absolutamente todos, estemos obligados a intercambiar nuestros productos de trabajo. Ese producto de trabajo puede ser una clase de filosofía contra un cocol, pero estamos obligados a intercambiar productos de trabajo. Esto ya introduce una modificación que es muy importante porque, como dice Marx, si el valor de una mercancía se expresa en otra y en todas las demás, parecería que el valor es algo relativo. Y eso es, por ejemplo, a lo que llegaba Bailey y a lo que llegan muchos economistas hoy. Si una mercancía solo adquiere valor en su relación con otra mercancía, pues entonces no puede tener un valor intrínseco. Su valor es siempre relacional, exterior, y por tanto parecería que el valor es solamente una especie de accidente que le viene a la mercancía por su relación con otras mercancías. Y Marx dice, a ver, vamos a detenernos ahí. Y entonces empieza a preguntarse algo que es totalmente distinto a la economía. Ya no se pregunta cuál es la relación de cambio entre dos mercancías. Él ya no se pregunta cuál es la relación de intercambio que existe entre unos cocoles y el acero, por ejemplo. Lo que a él le importa ahorita es por qué se produce el intercambio. ¿Por qué dialogan las mercancías? ¿Por qué dos objetos tan disímiles como un cocol y una camiseta del ratón Miguelito pueden dialogar? ¿Qué es lo que permite que puedan dialogar? El valor de cambio nos lanza a una problemática distinta porque nos dice, esto que la mercancía está expresando ahora ya no está en su parte física, ya no está en su parte meramente cualitativa, está en un orden distinto. Y ese orden distinto nos empieza a arrojar a una dimensión social totalmente diferente, porque nos dice, en una sociedad en la que los individuos deben intercambiar sus productos de trabajo, tiene que haber algo que unifique la diversidad, la multiplicidad de objetos que se intercambian. Y eso, dice Marx, hasta ahora, en ese momento, era el valor de cambio. Vamos a ir un poco más allá. Nosotros decíamos que esta es lógicamente una operación muy interesante, porque lo que Marx está diciendo, siguiendo a Hegel en realidad, es para que dos cosas puedan unificarse, es preciso que haya un algo común que los unifique. Si yo digo que en un estadio de fútbol hay 60,000 mexicanos,
para ver jugar a México contra Estados Unidos, no estoy diciendo que hay 60,000 personas en el estadio. Puede haber 300 gringos, 14 colombianos, 25 colegas de Perú, qué sé yo. Pero cuando yo digo que hay 60,000 mexicanos, lo que importa es la determinación mexicano, porque esa es la que me permite empezar a contar del 1 al 60,000. Y entonces decir, este puñado corresponde a una determinación particular que hace que sean unificados en cuanto tales. Ellos mismos son diferentes, ¿no es cierto? Entre los 60,000 mexicanos en el Estadio Azteca hay regiomontanos, oaxaqueños, veracruzanos, yucatecos, chilangos, ¿verdad? Y sin embargo, todos ellos tienen algo en común. Ese algo en común es justamente lo que permite esa unificación. En este caso, dice Marx, ese algo en común es el valor. Y lo primero que tenemos cuando nos referimos al valor es que es producto del trabajo. Todos ellos, dice Marx, son productos del trabajo. Y por ello, el trabajo se convierte en la sustancia del valor. Eso, insisto en este punto porque es lo que no logro ver que hayan podido remarcar. La sustancia del valor es el trabajo. Sustancia quiere decir aquello que unifica todos esos elementos múltiples que se intercambian entre sí. Es el trabajo, lo mismo que los mexicanos, el que permite empezar a poner en relación cocoles contra perfumes franceses, contra acero, contra camisetas del ratón Miguelito. ¿Sí se ve? Marx está diciendo, eso tampoco es muy original de Marx, ya lo habían dicho la economía política clásica y tanto David Ricardo como Smith. Ahorita veremos lo que Marx aporta, que es distinto, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? La substancia del valor es el trabajo. El trabajo mismo no es valor, es substancia del valor. Marx va a ser muy claro en eso, ¿eh? El trabajo no es valor, el trabajo humano no genera valor de inmediato, ya veremos eso. El trabajo humano genera valor en ciertas condiciones sociales. Por ahora, el trabajo humano indiferenciado, esa gelatina de trabajo, como dice Marx, es lo que permite la unificación de todas esas cosas. Y luego, esa gelatina, ese trabajo humano, tiene una cuantificación. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Para Marx es muy importante establecer condiciones de equilibrio. Seguramente en el mercado hay muchas distorsiones, pero lo que a Marx le interesa aquí es, en condiciones de equilibrio, cómo se intercambian mercancías. Entonces Marx va a decir, por la cantidad de trabajo que contienen. Trabajo socialmente necesario. Tienen que subrayar socialmente necesario. Porque, como decíamos en la ocasión anterior, si ponemos a una persona con mal de Parkinson a ensartar agujas, pues lo más probable es que logre una cada semana, quizá, ¿no? Si bien le va. Entonces, claro, el problema es que así saldría una cantidad de trabajo enorme para un detalle. Es trabajo socialmente necesario. Ahora, por favor, vayan a la página 43, donde empieza el capítulo mercancía. El título del capítulo 1, la mercancía, dice los dos factores de la mercancía. Valor de uso y valor. Ya no dice valor de cambio, dice valor. Apenas estamos entrando en él, pero no dice valor de cambio, dice valor. Y luego entre paréntesis, sustancia del valor, magnitud del valor. Ahora ya sabemos gran parte del encabezado de esta parte, ¿no? La sustancia del valor es el trabajo. La magnitud del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí queda claro? Estamos construyendo el concepto de mercancía. Por ahora tenemos valor de uso, valor de cambio, trabajo abstracto, trabajo general, trabajo indiferenciado, como magnitud como sustancia del valor, y magnitud del valor como tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Sí se ve? Ya podemos terminar ese parágrafo que Marx dice, por ejemplo, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. ¿Sí? Había una mano levantada, Federico, y luego Alfonso. Me detengo para preguntas. Sí, nada más quiero una precisión respecto a si este punto común sí es entonces la sustancia.
la sustancia del valor, es decir, el trabajo, entre dos mercancías. Sí, pero todavía no conocemos bien el concepto de trabajo. Por ahora lo que sabemos es que es trabajo indiferenciado. Es trabajo humano indiferenciado. Luego vamos a ver que ya se llama trabajo abstracto, pero no hemos llegado todavía a él. Sustancia quiere decir, como sabemos bien en filosofía, vamos a insistir hoy con Hegel mucho en eso, sustancia quiere decir aquello que permanece, aquello que a través de los cambios, a través de las modificaciones, a través de las alteraciones visibles, permanece. Por eso es sustancia. El trabajo es aquello que permanece como fundamento del intercambio, aun si se expresa de las maneras más variadas. Eso quiere decir sustancia. A ver, Alfonso, una pregunta. Sí, doctor, estábamos viendo justo este tema de trabajo socialmente necesario para fabricar algo, y ponía usted este ejemplo del Parkinson, y justamente por ahí iba mi duda, ¿no? Que le planteaba yo antes de entrar al aula. Si es esto el trabajo que se requiere para realizar una cierta mercancía, que ya Marx también señala, y eso lo vimos también en la clase pasada, que no todos los trabajos tienen el mismo valor, porque, como decíamos, no es lo mismo poner a alguien con Parkinson a hacer hilados, porque entonces el tema de la producción tardaría más tiempo como para darle cierto valor. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente se paga por parte de los capitalistas en la actualidad? Digo, que ahora, vaya, nos hacen ser, y va a sonar terrible, ¿no? Pero tecnócratas especializados, que José Núñez en su teoría del futuro del empleo y la masa marginal dirá que, que el tener una carrera no te garantiza tener un buen empleo, ¿no? Pero mi pregunta era esa. Entonces, ¿qué es lo que paga el capitalista por esas horas de trabajo que se supone que tú empleas para realizar un trabajo que, además, diría Marx en el concepto de trabajo enajenado en los manuscritos del 44 de París, no es tuyo, ¿no? O sea, tú le realizas el trabajo a otro y por eso te pagan? O sea, no te quedas con nada de eso, de esa sustancia que tú mismo produces. Entonces, ¿qué realmente se paga? Alfonso, mira, tu pregunta es relevante, pero necesito todo el curso para responder. Por favor, ten paciencia, porque justamente ese es el tema de la primera parte del Capital, ¿no? Te podré responder probablemente hacia mediados de enero, cuando lleguemos a la compra-venta de la fuerza de trabajo. Pero tendrás que tener paciencia, porque tu pregunta va hasta el final de las cosas. Paciencia, paciencia. Por ahora vamos a construir lentamente las premisas de esa respuesta. Sí las vas a tener, pero vamos a tener que construirlas más gradualmente, ¿ok? Gracias, doctor. Vale. Bueno, ya vimos entonces que Marx dice que hay una relación inversa entre la productividad del trabajo y el tiempo de trabajo, por supuesto. Si de improviso alguien logra inventar una máquina para hacer cocoles más rápido, pues el mismo tiempo de trabajo de un panadero se va a ver expresado en muchísimos más cocoles. Y el cocol, afortunadamente para mí, bajaría de precio. Por el contrario, si el cocol se pone necio y entonces cada vez es más difícil de hacer, pues entonces el cocol requerirá mayor cantidad de tiempo de trabajo invertido en él y por tanto contendrá una mayor cantidad de tiempo de trabajo cada cocolito. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí llegamos. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, vamos a entrar al apartado. Sí, yo tendría uno, aunque no sé si me adelanto un poco, porque justo me quedaba la duda en tanto que hay esta relación, pues sí, como recíproca entre el valor de uso y la magnitud del valor. Mi pregunta es como de qué pasa entonces justo con la producción capitalista en la época ya de muchas máquinas, ¿no? Porque justo creo que ahí, no sé si ya me estoy adelantando, pero, o sea, creo que
pues de ahí hay como una crisis muy fuerte entre cómo se pierde en la modernidad el valor del trabajo de las personas y pues, pero no sé si ya me estoy adelantando mucho porque justo en tanto menos tiempo para producir hay un mayor número de valores de uso, pero también la magnitud del valor baja. Entonces, pues yo veo ahí como el rollo de los zapateros y de pues, varios oficios que sí han perdido el valor humano y que ya están completamente mecanizados, ¿no? Entonces, pues no Claro, sé qué pasa ahí. sí, Alfonso se adelantó como, digamos, déjame ver, Alfonso se adelantó eh, unas 200 páginas, pero tú te adelantaste unas 1000, porque para poder responderte hace falta, lo que estás viendo es justamente el inicio de las contradicciones del capital. Es decir, a mayor productividad, el invento de máquinas, el desarrollo tecnológico, no sé qué, cada mercancía contiene una menor cantidad de trabajo, ¿no es verdad? Entonces, para que el capitalista pueda seguirse desarrollando, tiene la necesidad de encontrar no solamente mercados ampliados, sino una mayor productividad aún del trabajo para poder mantener su tasa de ganancia. Y esa va a ser la contradicción, una de las contradicciones más importantes del capital. El capital debe desarrollar las fuerzas productivas porque eso es inherente al desarrollo capitalista mismo. Pero ese mismo desarrollo le presenta muchos problemas, porque ese desarrollo le presenta crisis de sobreproducción, le representa despido de trabajadores que luego ya no pueden comprar, en fin, lo que estás viendo es el inicio. Tienes razón, pero lo que estás viendo es el inicio de las contradicciones del capital que se van a desplegar justamente en ese fundamento de la productividad del trabajo y del tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, tú te adelantaste casi 3 volúmenes, espérate tantito, espérate un momento, ¿sí? Mucho más, digamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a pasar. Ya me interesaba mucho que vieran el primer título, el título con el que arranca el capital, ¿no es cierto? La segunda edición, no la primera. Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, ya no valor de cambio, porque el valor de cambio nos llevó a la sustancia del valor y a la magnitud del valor. ¿Están de acuerdo? Yo sé que voy muy despacio, pero vean ustedes que tiene sus asegúnes. Bueno, pasemos al punto 2, dualidad del trabajo representado en las mercancías. Dice, en un comienzo la mercancía se nos manifestó como algo bifacético, valor de uso y valor de cambio, ¿no es cierto? Y luego dice, pero hemos visto entonces que el trabajo ya no poseía los mismos rasgos característicos que lo distinguían como valores de uso. Es decir, si las mercancías dialogan entre sí porque contienen trabajo, quiere decir, dice Marx, que el trabajo también empieza a dialogar entre sí a pesar de sus diferencias. Si un cocol se intercambia por acero, pues el trabajo del panadero en realidad se está expresando en el trabajo del hornero, del fogonero. Lo mismo que el valor de cambio obliga a dialogar a las mercancías, pues el valor que está contenido, el trabajo que está contenido ahí, empieza a dialogar entre sí. Los trabajos, lo mismo que las mercancías, el trabajo, lo mismo que el valor de cambio, empieza a borrar la naturaleza inmediata del trabajo físico. Y eso es lo que va a desplegar Marx aquí. Dice Marx una cosa que es muy interesante. Dice, he sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Como este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política, hemos de dilucidarlo aquí con más detenimiento. Fíjense, este es un eje central, dice, pero soy el primero que he descubierto ese rasgo bifacético del trabajo. Es el primero que ha introducido el término de trabajo abstracto. Esto suena muy curioso, ¿no les parece? Cuando yo digo la palabra trabajo, pues todos queremos comprender, o sea, trabajo en general, ¿no? Trabajo abstracto. Esta es una lección muy interesante desde el punto de vista epistemológico, porque conceptos como trabajo o como sociedad
o como individuo, o como comunidad, que son los más generales, que son los más abarcantes, los que borran todas las diferencias entre los contenidos que tienen, son los últimos en aparecer científicamente, siempre. Uno pensaría que la palabra trabajo, si yo digo trabajo hoy, todos entienden, es lo más abstracto, es lo más global, pero resulta que articular el concepto de trabajo así requirió muchísima historia y muchísimo trabajo conceptual. ¿Por qué? Porque alcanzar ese grado de generalidad conceptual requiere ciertas condiciones históricas que tenían que darse particularmente. Déjenme tratar de ser un poco más explícito. Los historiadores griegos señalan constantemente que en Grecia, por ejemplo, no existe el equivalente del término trabajo. Existe trabajo del panadero, trabajo del herrero, trabajo del agricultor, todos esos. Pero no existe una palabra para trabajo porque las condiciones en Grecia no daban todavía para encontrar un concepto que englobara toda clase de trabajo y por tanto lo que tenían eran conceptos particulares. El concepto griego de trabajo, para expresar trabajo, era ponoi, pero ponoi no quiere decir trabajo, sino quiere decir esfuerzo, pena, dificultad, ¿no? Ponoi es cuando vas a sufrir algo, ¿no? Por ejemplo, Hércules, los trabajos de Hércules son ponoi, y nadie diría que es trabajo, ¿no? Bueno, claro, ir a matar al león de no sé qué y limpiar las cuadrigas de no sé qué, debió ser mucho trabajo, pero los griegos no estaban pensando en eso, estaban pensando en el esfuerzo que tenía que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, el concepto de trabajo, cuando dice Marx, soy el primero que lo articula, puede sonar sorprendente. Pues todos decimos, bueno, trabajo en general, cualquiera lo podría haber dicho. No, 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 no. Para que un concepto como trabajo, con su generalidad, apareciera, era necesario que la sociedad desplegara un mecanismo tal que todos los trabajos pudieran ser equiparados. ¿Sí ven lo que estoy intentando decir? Lo mismo que en el caso de las mercancías, borrar todas las características del trabajo inmediato, es decir, hacer un concepto que se dejara de lado todas las particularidades del trabajo, era muy difícil. Por eso dice Marx que es el primero que lo hace, porque es el primero que articula el concepto de trabajo. Más adelante dice, alguien habla de trabajo, pero no sabe lo que está diciendo. Soy el primero en que se da cuenta que es necesario un concepto que borre todas las particularidades del trabajo del panadero, del herrero, del carpintero, para hablar de trabajo abstracto, trabajo en general. Y esa va a ser la naturaleza bifacética que aquí nos va a explicar. Lo mismo que el valor de cambio, es un valor que hace dialogar todas las mercancías entre sí. El trabajo abstracto es el concepto que permite comprender que todas las particularidades del trabajo en estas sociedades están englobadas en un único elemento, el trabajo abstracto. Por eso la demostración ahí empieza. Tomemos dos mercancías, una chaqueta y 10 varas de lienzo. Y entonces empieza a decir, claro, la chaqueta es un valor de uso, ¿no? Son valores de uso cualitativamente diferentes. Para que dos cosas se intercambien, tienen que ser cualitativamente diferentes, ¿no? Porque si no, no podrían, dice él, comportarse como mercancías. Pero tiene otra dimensión. Tiene la dimensión de que a la vez que los valores de uso de las mercancías se expresan en ellas está expreso algo más. Trabajo general, trabajo abstracto, trabajo humano. Para que esto suceda, pasen a la página 52. Dice Marx, para que esto suceda, dice, ha sido necesaria una división social del trabajo. Esta constituye una condición para la existencia misma de la producción de mercancías. Esta frase parece sencilla, pero hay que tener un momento. Para que
emerja algo como trabajo abstracto, como trabajo global, es necesaria una división social del trabajo. Esa es su premisa. Sin esa premisa, sin la premisa de una sociedad en la cual todos están obligados a intercambiar entre sí, un concepto como trabajo en general no podía emerger. Ese concepto y esa relación es fundamental porque sólo así emerge la mercancía. Marx termina ese párrafo diciendo: solo los productos de trabajo privados, autónomos, recíprocamente independientes, se enfrentan entre sí como mercancías. Parece muy trivial, pero hay necesidad de tenerlo claro. Para que un objeto se haga mercancía, eso es lo que ya estamos empezando a ver, cómo aparece la forma mercancía. Para que un objeto sea mercancía, es preciso que sea resultado de trabajos autónomos. De trabajos autónomos que acaban productos que son valores de uso intercambiables. Marx pone el ejemplo, dice él, de una comunidad paleoíndica que tiene una división social del trabajo, pero entre ellos no intercambian mercancías, no intercambian productos terminados. La nuestra es una sociedad en la cual, para que un objeto sea mercancía, tiene que ser, estoy empezando ya con la forma valor, tiene que ser un objeto acabado como valor de uso, que sea valor de uso para otro. 2, que ese producto sea resultado de un productor independiente, autónomo, separable de todos los demás. Es decir, que haya una extensa división social del trabajo. Vean ustedes lo que está sucediendo en el capital. Empezamos examinando la mercancía, pero poco a poco se ha ido expandiendo el análisis y ahora ya estamos hablando de la división social del trabajo y estamos hablando de algo distinto a la mercancía, que sin embargo es su soporte. ¿Sí se comprende bien este punto? ¿Podría repetir el segundo punto sobre la división social del trabajo como Sí, a ver, creador autóctono? yo les estaba diciendo hace rato que en Grecia, por ejemplo, no existe el concepto de trabajo global, ¿no? ¿Por qué no existe? Porque el intercambio de mercancías en Grecia, aunque existe, el intercambio de productos de trabajo existe, es muy limitado. Y a nadie se le ocurrió, ni a Aristóteles siquiera, que había un concepto que englobaría el trabajo, los trabajos particulares de todo mundo. El trabajo del panadero, el trabajo del herrero, el trabajo del agricultor, el trabajo del rétor, ¿no es cierto? En el mundo griego cada trabajo era específico, tenía su razón de ser, y así es porque se expresa como valor de uso. Pero emergió una sociedad en la cual el intercambio de mercancías se generalizó. Se generalizó de tal manera que ahora podemos decir, todo trabajo, no importa si das clases de filosofía o si haces camisetas del ratón Miguelito, todo trabajo se intercambia, puede dialogar entre sí. ¿Sí me explico? Ahora, para que eso sucediera, la división social del trabajo de esa sociedad tenía que estar extremadamente desarrollada. Es decir, tenía que ser una sociedad compuesta de productores independientes, de objetos, de productos de trabajo que sean intercambiables, que tengan valor de uso. ¿Sí me explico? Una sociedad como tal es nuestra sociedad, es decir, es una sociedad compuesta de productores independientes que realizamos valores de uso que entonces entran al mercado y se convierten, empiezan a adquirir la forma mercancía. ¿Sí me explico? ¿Empieza a ser un poco más claro o no del todo? Sí, gracias. Por eso es que Marx va a decir, el trabajo abstracto parece muy sencillo, pero no es sencillo, pero es necesario vencer algunos obstáculos para comprenderlo. Déjame darte un ejemplo más trivial, a ver si. Yo doy clase de filosofía, pero a las 2 de la tarde, cuando estábamos en la unidad, le tenía que pedir a Yaret que me comprara algo de comer porque me sentía muy cansado. Y entonces le daba un pedazo de papel pintado, que se llama dinero, para que me fuera a comprar unas chapatas allá afuera de la unidad. Cuando Yaret regresaba con las chapatas, había sucedido un fenómeno.
mis clases de filosofía convertidas en dinero se habían transformado en chapatas que la señora había hecho por otra vía. ¿Sí me explico? Mi trabajo de profesor había intercambiado con el trabajo de la señora de las chapatas la actividad de uno y de otro. ¿Sí? Mi trabajo de profesor se expresa en clases de filosofía. El trabajo de la señora se expresa en chapatas. Ella me tiene que entregar una chapata como valor de uso. Y yo tengo que entregar clases de filosofía o filósofos para que sirvan de algo. ¿Sí me explico? Ahí tenemos cómo el trabajo de hacer chapatas y el trabajo de dar clases de filosofía se equiparan. Si eso sucede a nivel social, entonces podemos hablar de trabajo abstracto, de trabajo en general, y eso es lo que Marx dice que es el primero que hizo. Es el primero que dijo, hay algo que se llama trabajo abstracto, que no se puede tocar, que no se puede ver, y que sin embargo necesitamos conceptualmente para comprender por qué un profesor de filosofía al final de su clase puede comprar chapatas a través del medio que luego vamos a investigar, del dinero. Y empiezas a ver por dónde aparece el dinero. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, nada más ahora me entra la duda por el primer ejemplo que puse sobre las sociedades griegas, en donde ya existía una división de trabajo, pero no existía esta relación de productor autónomo independiente. Así es. Y si ya había, por ejemplo, zapatero que generaba un valor de uso, Claro, ¿por, claro, claro. ¿por qué no este valor de uso no se volvía un valor de cambio? Es porque no había un comercio como tal, no había este intercambio. Para empezar, recuerda que el mundo griego no descansa en trabajadores independientes, sino sobre todo en esclavos, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo fundamental en el mundo griego y luego latino es el trabajo del esclavo. Entonces, seguramente hay productores independientes, pero son la minoría, ¿sí me explico? Es decir, no hay una división social del trabajo tal que, por ejemplo, el señor de los zapatos diga, el señor que hacía zapatos diga, hombre, pues ahora necesito una túnica y quiero una túnica marca que te gusta, la que sea. Pues claro, si el señor que hacía zapatos, suponiendo que hubiese alguien ahí que no fuera esclavo y tal, quiere intercambiar, pues va con el señor que hace túnicas y empiezan a dialogar, oye, pues cuánto me das y cuánto te doy, y claro que existe el intercambio. Pero como este no es generalizado, no se ha creado aún una ley global que se llame valor. ¿Sí me explico? Si el señor de las túnicas es más astuto que el señor de los zapatos, pues le va a dar menos trabajo que el otro. Si el otro es más astuto, pues entonces le va a dar más trabajo que el otro. ¿Sí me explico? Pero no hay socialmente una norma porque la división social del trabajo todavía no lo permite. ¿Sí queda más claro? ¿Sí ves Sí, por muchas qué? gracias. Más adelante Marx va a explicar que Aristóteles no comprende el concepto de valor. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de Aristóteles se pregunta, ¿por qué se intercambian 5 lechos por una casa? Dice esto, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Claro que se intercambian, pero ¿por qué? Dice Aristóteles, no sé, porque no tiene el concepto de valor, y no tiene el concepto de valor porque las condiciones sociales de su momento no le permitían articular un concepto de esa generalidad. ¿Sí se ve? El concepto de trabajo abstracto es justamente eso, muy abstracto, pero solo podía emerger, y eso es algo que estoy insistiendo mucho, solo podía emerger en ciertas condiciones históricas. Antes que esas condiciones históricas, por eso Marx pone sus premisas, antes que esas condiciones históricas no podías articular ese concepto, no era pensable. ¿Sí queda claro? Alfonso, tú tienes una pregunta. Sí, doctor, gracias. Entonces, respecto a este ejemplo que ponía de la señora de las chapatas y el intercambio que hacen entre mercancías dentro de este diálogo, entre clases de filosofía y lo que se necesita para comer, que son las chapatas y la actividad que realiza la señora, entonces, viendo el concepto de valor, entonces, ese tercer factor que se necesita para que ambas se unan hasta donde entiendo y lo que le da
el valor entendido como lo que después aumentaremos más como valor, ¿eso es el dinero tal cual? O sea, Todavía, ¿se espérate. transforma en dinero? Oh, espérate. Ahorita, por favor, detente en el concepto de valor de cambio y de valor. Ya veremos más adelante el dinero, porque si respondo esa pregunta ahorita, voy a tener que meter un montón de cosas que no conocemos. Justamente a partir de ahí, Marx va a intentar la génesis del dinero. A partir de ahí. Pero todavía no llegamos ahí, ¿sí? Por ahora lo único que sabemos es que el trabajo abstracto, el trabajo global, equipara todos los trabajos, ¿sí? Nada más. No quiero que introduzcas ahorita el concepto de dinero, porque el concepto de dinero puede llevarnos a muchos equívocos en este momento. ¿Ok? De acuerdo. Vale. Dice Marx en el siguiente párrafo, en una sociedad cuyos productos adoptan en general la forma de mercancía, esa diferencia cualitativa entre los trabajos útiles se desenvuelve hasta constituir un sistema multimembre, una división social del trabajo. ¿Sí se ve? Vean ustedes el problema que le está surgiendo a Marx. Para poder hablar de la mercancía, está saliendo de ella, está teniendo que introducir elementos históricos y sociales de una gran dimensión. Ahí es donde vamos a desplegar la forma de valor. ¿Sí queda un poco más claro? A la chaqueta, dice Marx, por lo demás, le da lo mismo quien la vista, ¿no es cierto? La chaqueta en cuanto tal le da igual si la viste sastre o su cliente, ¿no? Y luego dice Marx, el hombre hizo su vestimenta durante milenios, ahí donde lo forzaba a ello la necesidad de vestirse, antes de que nadie llegara a convertirse en sastre. Ahí lo ves, Federico. Claro que siempre el hombre se ha vestido, pero pasó mucho tiempo antes de que alguien llegara a llamarse sastre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se trataba de producir, por ejemplo, al interior del domus latino, todas esas cosas. Tenías esclavos que hacían la ropa, que hacían no sé qué, que cultivaban, y ya está, ¿no? Claro, si te querías comprar una túnica traída de Oriente, pues entonces tenías que hacer un intercambio y tal, pero en realidad el mercado propiamente pues estaba muy limitado, ¿no es cierto? ¿Sí queda claro? Y ahí viene una definición muy importante de Marx para ver este carácter bifacético. Dice en la página 53 al inicio, como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza y por consiguiente de mediar la vida humana. Vean ustedes, ya habíamos hablado de forma y contenido, aquí vemos otra vez la cuestión. El trabajo humano es una actividad que el ser humano desarrolla por su simbiosis con la naturaleza. El trabajo humano siempre ha existido. El trabajo humano. ¿Por qué? Pues porque el hombre es un ser de carencias, decíamos desde el principio. Y justo porque es un ser de carencias, tiene que ir a la naturaleza, adquirir la comida, adquirir los elementos para vestirse, a crear las condiciones para habitar. El trabajo, dice Marx, es, independientemente de toda formación social, una necesidad universal y eterna. Eso en cuanto a contenido. Pero la forma que adopta ese trabajo es totalmente diferente en cada momento histórico. Ahí vemos, Daniela, otra vez la cuestión que una vez comentábamos, ¿no es cierto? El ser humano es un ser natural, el ser humano tiene que comer, vestirse, habitar, vivir, pero la forma en que resuelve todo eso es lo que constituye justamente el proceso histórico determinado. La unidad de todas esas necesidades que se resuelven formalmente de manera distinta, eso es justamente lo que Marx está examinando. El trabajo como forma útil, dice, el trabajo útil siempre ha existido, pero el trabajo abstracto del que estamos empezando a hablar solo existe en esta sociedad. Los hombres son seres naturales,
pero no son solo seres naturales. Tienen que articular sus condiciones naturales en formas sociales e históricas determinadas que son justamente lo que constituye el proceso que estamos examinando. La unidad entre la forma que le da una sociedad determinada a una actividad que en sí misma es natural. ¿Sí se ve? Ese es el trabajo de Marx, mostrar las diferencias de forma que algo como el trabajo ha tenido que sufrir históricamente para comprendernos como sociedad. ¿Sí queda más claro? Hay pues trabajo útil, trabajo directo y hay trabajo abstracto. Por eso esa es la dualidad con la que entró en esta parte. El trabajo útil se expresa en valores de uso. El trabajo abstracto se expresa en valores de cambio. Los valores de cambio son un producto social. Los valores de uso son un producto individual. La señora de las chapatas, cuando hace chapatas para ella, está haciendo un valor de uso para ella. Cuando hace chapatas para mí, está haciendo valor de cambio. La chapata se convirtió en mercancía. La chapata no ha dejado de ser chapata. Cuando llega a mis manos, yo la puedo voltear por todas partes y se parece mucho a todas las chapatas del mundo. Pero ahora se ha convertido en mercancía. Ha empezado a adquirir una forma. La forma mercancía, es decir, la forma valor. ¿Sí se ve? Ahora podemos empezar a adelantar paso a pasito. Para que un producto de trabajo se convierta en mercancía, es necesario que sea producida bajo ciertas condiciones. Es necesaria una sociedad de productores independientes que intercambian valores de uso. Es necesario que haya un horizonte en el cual los trabajos individuales, cualquiera que estos sean, pueden ser equiparables. Por eso es que hay dos conceptos de trabajo. Trabajo útil, que es el trabajo inmediato, que es el trabajo del panadero. Y trabajo abstracto, que resulta que están en el mismo, que resulta que están en la misma cosa, ¿sí me explico? Lo que Marx está diciéndonos aquí es abusados, porque la chapata, que no dice ni pío, en realidad tiene dos cosas, un cuerpo y un alma social. Su cuerpo natural de chapata lleva algo más, lleva un cuerpo social de trabajo. ¿Sí se ve? Aquí está Marx conceptualizando, está diciendo, todos los economistas ven que los productos se intercambian, pero no alcanzan a ver cuáles son las premisas para que ese intercambio se realice y por tanto no alcanzan conceptos como trabajo abstracto, no alcanzan conceptos como valor, porque no alcanzan a ver que el problema no es solamente que la chapata es un objeto, sino que es un objeto socialmente producido en ciertas condiciones. ¿Sí se ve? Ya empezamos a ver, esa es la gran dificultad del concepto de mercancía, decía Marx, porque las mercancías no dicen ni pío, simplemente se intercambian. Y hay que empezar a pensar para ver por qué aparecen esas condiciones de intercambio, bajo qué condiciones se pueden intercambiar dos cosas. ¿Sí se alcanza a ver? Marx ha producido hasta ahora dos conceptos así, valor en general y trabajo abstracto. Los dos conceptos son los que permiten pensar el fundamento, las razones por las cuales dos productos de trabajo se hacen mercancías. ¿Sí se ve? Voy a adelantarme un poquito para quizá resolver algunas cuestiones, pero sobre todo para allanarme el camino. Vuelvo al ejemplo de las chapatas. Una chapata es una chapata y nada más. ¿Sí me explico? Como valor de uso, tiene un valor de uso comestible y nada más. Cuando la señora de las chapatas se hace una chapata para ella, es una chapata, es un valor de uso y se consume. Cuando la señora de las chapatas hace una chapata para mí, esa misma chapata idéntica a la otra, ahora va teñida de algo más. Ahora va
adquiriendo la forma valor. Va teñida del trabajo en general. Está adquiriendo la forma mercancía. La forma mercancía. Como objeto de útil, como valor de uso, como chapata, es la misma. Pero cuando entra al mundo de las mercancías, dice Marx más adelante, lleva un alma social, solo que el alma social pues no la ve nadie más que él, ¿no? ¿Sí se ve? Esa alma social que estamos introduciendo en los objetos es a lo que Marx va a apuntar. Él le llama más adelante alma social porque dice, es que la chapata no dice ni pío, pero en realidad ya va teñida de valor, de trabajo abstracto, es decir, se está haciendo mercancía. ¿Sí queda un poquito más claro lo que estamos viendo? Volvamos un poco atrás al trabajo útil, porque además le interesa mucho decir, el trabajo humano es una actividad que los seres humanos han hecho desde el primer momento. Nuestro problema es caracterizar cómo lo han hecho históricamente, qué forma le han dado a esa actividad que en sí misma es natural. ¿Se acuerdan ustedes que así empezamos el curso? Diciendo, el problema de Marx es justamente que el ser humano tiene que comer, vestirse, reproducir la familia, reproducir todo eso. El problema histórico es cómo lo ha hecho. ¿De qué manera? ¿Se me explicó? El ser humano tiene que comer, pero no siempre come lo mismo, no siempre obtiene lo que come de la misma manera, no siempre come en la misma posición, no siempre come con otras personas. Ese es justamente el problema que nos interesa. Daniela, ¿tú querías preguntar algo o no? Bueno, decir algo y si estoy mal, pues me corrige como siempre. Entonces, una persona que teje algo para dárselo a, ponérselo a su bebé, eso no es trabajo y eso no es mercancía. Ah, no, atención, es trabajo útil, Es trabajo. claro, es trabajo útil. Si tú te pones a hacer chambritas para tu bebé, pues es trabajo útil, ¿no es cierto? Es trabajo, por eso hay dos caras del trabajo. El trabajo útil es el trabajo que realizas con como otra vez, como simbiosis de la naturaleza. ¿Sí me explico? Ese es trabajo. Ahora, el problema es que ese mismo trabajo, hecho en ciertas condiciones, es simplemente trabajo útil. En otras condiciones, es mercancía. Todo el problema es justamente bajo qué condiciones se produjo para que un objeto útil se convierta en mercancía. ¿Sí me explico? Gracias. ¿Sí queda más claro? ¿Sí queda más claro? En su producción, dice Marx, el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. Por eso, dice Marx, no es cierto que el trabajo sea la única fuente de valores de uso. Dice, el trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, y la tierra su madre. El trabajo humano requiere trabajo y requiere una naturaleza en la cual trabajar. ¿Sí? La riqueza, ¿se acuerdan ustedes que los valores de uso están asociados a la riqueza? El valor de cambio no está asociado a la riqueza. La riqueza son valores de uso. ¿Sí? Dos chaquetas son mayor riqueza que una chaqueta, dice Marx. Tres chaquetas son más riqueza que una chaqueta. Eso no quiere decir que sea más valor por ahora, simplemente es riqueza. El trabajo útil humano, pues lo que genera es riqueza. ¿Sí me explico? Alfonso, tú tenías una pregunta. Más bien es una reafirmación de concepto, a ver si lo tengo tan claro como creo que lo tengo. Entonces,
para que un objeto se vuelva mercancía es necesario no solamente que sea trabajo útil, sino que este valor de uso se transforme en valor de cambio. Así es. Así es. Para que un mismo objeto devenga mercancía, tiene que estar teñido de las condiciones que estamos empezando a construir. Tiene que estar hecho para el intercambio en una sociedad de productores independientes que van a intercambiar valores de uso terminados. ¿Sí? Todavía no sabemos si hay trabajo asalariado, todo esto no lo sabemos todavía. Por ahora lo único que sabemos es, para que un objeto cualquiera se haga mercancía, además de su cuerpo natural, tiene un cuerpo social, estas condiciones sociales de su producción. ¿Sí me explico? Déjame darte otro ejemplo más que Marx usa más adelante. Dice, mire, un negro es un negro, pero bajo ciertas condiciones es un esclavo. Sigue estando igual de negro, pero en ciertas condiciones, además es esclavo. ¿Sí? No es esclavo porque sea negro, es esclavo por las condiciones que hacen a ese hombre de color esclavo. ¿Sí me explico? La negritud nada tiene que ver con la esclavitud. Eso no es, eso, lo que Marx está diciéndonos es, la negritud es negritud, simplemente es un color de piel. Sucede que en ciertas condiciones sociales, aquellos que tenían ese color de piel solían caer en la esclavitud. Pero de suyo, la negritud no está asociada a la esclavitud. Bueno, ya lo sabemos, ya lo vemos todos los días hoy, pues, ¿sí me explico? Una chapata es una chapata, pero en ciertas condiciones es una mercancía. Una torta es una torta, pero en ciertas condiciones es una mercancía. Un cocol es un cocol, pero en ciertas condiciones es una mercancía. ¿Sí les queda un poco más claro? Yo sé que esta parte es difícil de entender porque no estamos habituados a una abstracción así. Por eso es que Marx dice que estos son los senderos escarpados. Gracias, doctor. Todavía no llego a las cumbres luminosas, pero No, pero bueno, espero pues llegar. poco a poco, pues paso a paso. Sí se entiende lo que Marx está diciendo. Por eso dice, hay un doble carácter. Este doble carácter del trabajo, déjame insistir en ese punto, es propio de estas sociedades. Propio de estas sociedades. En el libro de Rubin, por ejemplo, hace comparaciones que son muy interesantes. Imagínense ustedes una sociedad, dice él. A ver, vamos a hacer ese ejemplo. Imagínense ustedes por un momento una sociedad planificada, en el que la sociedad diga, pues necesito una cierta cantidad de zapatos, necesito una cierta cantidad de pantalones, necesito una cierta cantidad de chaquetas, necesito una cierta cantidad de maíz. Y entonces la sociedad decide, bueno, pues vamos a invertir tal cantidad de trabajo acá, tal cantidad de trabajo allá, tal cantidad de trabajo ahí. Ahí los productos de trabajo no adquieren la forma mercancía. Porque los productores independientes, porque los productores trabajan de manera planificada. Pero nuestras sociedades no son así. Nuestras sociedades son de productores independientes. Y entonces cada uno produce un valor de uso que tiene que llevar al mercado para intercambiar. De hecho, como veremos, ese es justamente uno de los más grandes problemas. Que en sociedades como la nuestra, pues nada asegura que lo que uno produce se va a vender, ¿no es cierto? ¿Se nos fue el doctor? Sí, yo tampoco lo escucho. Ahorita regresamos. Doctor, no se escucha. El audio del doctor. Creo que no. Me escribimos por el chat, yo creo, ¿no?
No, ahorita, seguro ahorita regresa. Ya se salió, yo creo que va a volver a entrar. Yaret, Discúlpenme, se cortó el internet en mi casa, supongo yo. No sé qué hacer. Voy a pedirle matrimonio a Slim a ver si así resuelvo mi problema de internet. Según parece. A ver, Víctor, tú tenías una pregunta. Reflexionen un poco sobre lo que hemos visto, a ver si queda un poco más claro. Víctor. buenos días, profesor. Sí, tengo una duda, dos dudas. Tiene que ver primero con el ejemplo que hace rato ponía, ¿no? Sobre el trabajo útil y el trabajo abstracto, y el ejemplo que ponía de las fábricas que organizaban el trabajo, ¿no? Justamente ahí donde habla de ese ejemplo, un poquito antes habla del ejemplo de Robinson Crusoe, ¿no? Y habla como de esta situación que determina el trabajo abstracto. Sin A ver, embargo, ¿dónde está lo de Robinson Crusoe aquí? en el capítulo, es el mismo capítulo 1, Ah, pero pero la mucho parte más 4. adelante. Claro, Ajá, mucho más adelante. sí. Pero mi pregunta es, cuando se habla de la mercancía y esta distinción que usted hace entre forma y contenido, cuando hablamos de trabajo abstracto y de valor, ya no estamos hablando en sí de objetos, ¿no? Estamos hablando de relaciones. Claro. Ajá, esa es mi primera pregunta. Y la segunda, por ejemplo, cuando uno ve los modelos de la economía política, piensan que, bueno, no sé si piensan, es una disciplina, ¿verdad? Yo qué voy a estar diciendo. Pero piensan que cuando hablan de, por ejemplo, todo el tiempo, toda la mercancía, el trabajo
presente y el trabajo pasado y todos estos cálculos que hacen, los reducen a tiempo, ¿no? Y a mí me llama la atención que Marx, y ahorita que usted nos trata de explicar, nos habla del espíritu, de la mercancía, del valor y todo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de espíritu, de tiempo, de valor, de todas esas abstracciones que hace Marx, ¿usted cree que es suficiente hablar del tiempo, por ejemplo, total de una mercancía para poder alcanzar toda esa abstracción? Gracias. A ver, Víctor, la primera cuestión. Justamente lo que Marx está mostrando, lo que he intentado mostrar, aparentemente todavía no lo logro, pero lo que he intentado mostrar es que Marx nos muestra el mundo de una manera un poco distinta ya. Nosotros vemos que así empezó el Capital, vivimos en un mundo del cúmulo de mercancías, en que las cosas se intercambian unas contra otras. Y vemos sus valores de cambio, sus relaciones de cambio, ¿no es cierto? No pretendemos comprar un perfume francés con un cocol. Vemos que se intercambian por valores diferentes. Pero ahora Marx nos está diciendo algo distinto. Nos está diciendo, mira, fíjate cómo la mercancía, además de su figura carnal, tiene una dimensión distinta que le es aportada por las condiciones sociales en que fue producida. A eso le llama alma social. Un producto de trabajo, una chapata, cuando se vende como mercancía, tiene dos caras, una visible, su valor de uso como chapata, y una invisible, su valor como mercancía. Esta cara invisible es, sin embargo, el fundamento de la razón de ser mercancía, porque necesita una sociedad de productores independientes en la que existe el concepto de valor, en la que existe el concepto de trabajo, la intercambiabilidad de todos los trabajos en términos de valor, para que se haga mercancía. ¿Sí me explico? Marx te está diciendo, además de su figura carnal, el ejemplo de la chapata quizás les sirva para eso, ¿no? La chapata tiene pan, tiene jamón, tiene jitomate. ¿Le ponemos aguacate? ¿Le ponemos cebollitas? Esa es su figura carnal. Pero como mercancía tiene además otro rostro, invisible, que es justamente las condiciones en las que fue producida y que la hacen mercancía. Ahora tenemos que ver el mundo de las mercancías con ese doble rostro, con el rostro del trabajo útil y con el rostro de la producción que ha permitido que una chapata con su vulgar cuerpo de chapata ahora sea mercancía. ¿Sí se ve? ¿Sí queda un poquito más claro? Todavía no. Eso es la primera pregunta. La segunda, Marx no está haciendo abstracciones, Víctor. Marx está diciéndonos, mira, si quieres comprender por qué se intercambian dos cosas, tienes que plantear un concepto que permita entender esa intercambiabilidad. El valor, muchos economistas acusan a Marx de que está usando categorías metafísicas. Si ustedes leen el último comentario de Marx en su vida, el último comentario económico que hizo, es un texto que se llama Las Notas sobre Wagner, y se encuentra, por lo menos yo lo conozco en español, en el último volumen del Capital, publicado por el Fondo de Cultura. En ese texto dice Marx, es que cuando me acusan de metafísico, no saben lo que están diciendo en el plano científico. Cuando yo digo que hay valor, lo que estoy diciendo es, necesitamos un concepto que nos permita comprender por qué dos cosas heterogéneas se pueden poner en relación. El valor no es un concepto metafísico, es un concepto científico, porque lo que quiere decir es, tenemos que dar cuenta de por qué un cocol y un perfume francés dialogan. Y para eso tenemos que construir un concepto que les permita justamente esa comprensión, pues ese es el valor. Y con el trabajo sucede lo mismo. Si nosotros queremos comprender
por qué mi trabajo de profesor de filosofía y el trabajo de la señora que hace chapatas se intercambian, tenemos que alcanzar un concepto que nos permita unificar esas dos cosas. No son invenciones, no es metafísica, es ciencia pura, es decir, es el concepto que te permite decir, pues es así como sucede. Y sin ese concepto no puedes entender por qué sucede. Esos son los conceptos que Marx aporta y que la economía política clásica no tenía. ¿Sí queda claro? A los economistas les interesa cuál es la relación de intercambio entre mercancías. Eso es lo que les interesa. Además, lo que les interesa es por qué se dan esas relaciones de intercambio. ¿Qué es lo que fundamenta esas relaciones de intercambio? ¿Sí se comprende? Esa es una pregunta totalmente distinta. ¿Sí queda más claro, Víctor? No son conceptos metafísicos. Marx no está inventando, está diciendo, si quieres comprender cómo se hace cómo sucede el intercambio, tienes que construir los conceptos para poder dar cuenta de ellos. Ahora, que no se ven, pues eso es cierto, pero cualquier concepto vale igual, ¿no? Ningún concepto se ve. Solo un empirismo muy chato cree que tienes que ver las cosas para que sean teóricamente indispensables. Y Marx está diciendo, necesitamos un concepto teóricamente indispensable para poder comprender este intercambio. ¿Sí se ve? A ver, me detengo porque hay muchos que no han participado y quiero ver cómo van en el curso. Adrián, ¿cómo vamos? Adrián. Uciel. Pues creo que todo está quedando claro, profesor, hasta ahorita. Belén. Sí, me parece que bien. Creo que todavía tengo que seguir pensándolos, viendo, porque igual todavía me confundo con lo del trabajo útil y el trabajo abstracto. Si bien el trabajo útil es el que se realiza solo para un uso propio, se podría decir, ¿no? No, para valores de uso. Bueno, para valores de uso. La misma, Pero... dame un minuto para tratar de explicarte, Belén. La chapata que produce la señora, para que me la coma yo, tiene a la vez valor de uso, es decir, trabajo útil y valor de cambio. Por eso es mercancía. Cada mercancía tiene esas dos caras, esa es la dificultad que Marx está tratando de explicarles. Cada mercancía tiene dos caras. La chapata que produce la señora y que yo me como después de las clases, tiene dos caras. Tiene trabajo útil, porque hay que hacer una chapata, es decir, tiene trabajo real, ¿no? Pero además, para que sea mercancía, tiene que tener algo más, tiene que tener valor. Y ese valor solo lo obtiene porque es producto de trabajo humano en general. ¿Por qué en trabajo humano en general? Porque en nuestras sociedades, para que una mercancía se venda, tiene que contener trabajo humano en general, además de tener trabajo útil, ¿sí? Ahora que te compres una torta, obsérvala y verás que tiene físicamente una cara, la de torta. Pero ahora con Marx comprendes que para que te costara lo que te costó, fue necesaria una sociedad que produce en ciertas condiciones y que intercambia en ciertas condiciones. Y eso la torta no te lo enseña por ningún lado. Eso te lo tiene que enseñar Marx. ¿Sí me explico? Sí. José, ¿cómo vamos? Bien, profesor, solo que me surgen alguna duda, pero es que no sé si plantearla ahorita es muy prudente, pero es en relación a la noción de mercancía que apenas la vamos construyendo y es, bueno, la planteo, pero si no es prudente responderla, ya me dirá. Si la mercancía, como, bueno, mejor dicho, si anteriormente habíamos afirmado que todo está en un proceso de venir
cambio y movimiento, y la mercancía, como algo indeterminado, se ve inscrita en este movimiento y en ese devenir, y empieza a determinarse por diferentes formas sociales que la construyen tanto en forma y en contenido. Se podría hablar de mercancía no como un objeto material, sino como un objeto inmaterial, es decir, como podría ser como emociones, afecciones. No, nada de eso, no. No, para nada por ahí. La mercancía tiene otra vez dos caras, José. Su cara física y su cara social. Nada más. No hay nada espiritual, ahí no hay nada. No. Ese es estrictamente su cara física y su cara social. Su cara física es el trabajo que la señora se tuvo que realizar para hacer una chapata. Su cara social, que no se ve, y por eso es que hemos tenido que leer El Capital, su cara social que no se ve, es la que la dotó a esa chapata de un valor. Es la que la dotó de una cierta relación de intercambio, por ejemplo, con las clases de filosofía. La cara social es la que hizo que esa chapata, que es una torta en realidad, ahora sea intercambiada por cualquier otro trabajo. ¿Sí me explico? Uh-huh. En mi caso la intercambia por clases de filosofía, pero seguramente en otro caso la intercambia con el chofer de un autobús, con un taxista, con un... ¿Sí me explico? Uh-huh. Su cara social no es visible. Todo el problema que estamos enfrentando, pero más nos provino de eso, es que su cara social no es visible. Pero sin esa cara social, sin estos conceptos, no tiene sentido lo que está pasando. Su cara social es justamente lo que hemos tenido que ir descubriendo, y a Marx mismo le costó mucho trabajo esta parte, justo por eso, porque nos está diciendo, fíjate cómo un producto no dice lo que es, sino que tenemos que construir los conceptos que nos permiten decir lo que es. Ahora empezamos a ver qué es una mercancía. Todavía no sabemos totalmente qué es la forma valor, porque esa se va a desplegar más adelante, pero ya sabemos que una mercancía, una chapata, en realidad tiene dos rostros. Uno visible, que es el trabajo útil, que es el trabajo de hacer una chapata, y uno invisible, que es la que hizo que esa chapata fuera dotada de valor, porque contiene trabajo humano intercambiable en general. ¿Es una forma histórica? Sí, porque solo en estas sociedades existe una división social del trabajo tal que cada productor independiente tiene que entregar en el mercado valores de uso acabados, trabajo acabado. ¿Sí me explico? ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Empieza a ser un poco más claro? Todavía no. No, sí, solo tenía como que esta pequeña duda sobre si podríamos hablar de otras formas de mercancía. Alfonso, tú tienes una pregunta. ¿Tú también, Laura? Sí, gracias, doctor. Y es respecto a esto que comentaba el compañero, pero vaya, no sé si me voy a adelantar otras 1000 páginas o cuántas me vaya a adelantar, pero es que me volvió a surgir una duda en el sentido de que entonces este trabajo útil que requiere la mercancía para darle valor, que se transforme en valor de cambio y luego transformarse ya por tanto en mercancía, es lo que más adelante se va a denominar por Marx mismo fuerza de trabajo, y por tanto esta fuerza de trabajo se va a transformar en mercancía otra vez. No, nada. Para nada. Tu pregunta va totalmente errada, Alfonso. Nada tiene que ver. No, detente. No, esa pregunta ahorita no tiene sentido porque mezclas conceptos muy distintos. El concepto de fuerza de trabajo aparecerá mucho después. Es una mercancía, pero es una mercancía particular. Ahorita estamos hablando de mercancías
como chapatas, como cocoles, como camisetas del ratón Miguelito. Vamos, ya entraremos a la mercancía fuerza de trabajo, pero esa todavía no aparece. Lo que pasa es que me surgió esa duda precisamente por esta cuestión del trabajo humano socialmente necesario para producirlas. Y yo digo, a lo mejor tengo errado el concepto, pero según yo, el concepto de fuerza de trabajo es eso, lo que te cuesta para hacer, para realizarlo. Espérate tantito, Alfonso, por favor. No va por ahí, y tratar de resolver esta duda me llevaría a dar unas vueltas increíbles. No. Ten paciencia. No hemos llegado ahí. De acuerdo. Federico. Sí, mi pregunta va sobre esto que mencionaban, sobre las formas de mercancía, y tal vez me salga un poco de, pues sí, de la línea de pensamiento que llevamos, pero me surge la duda con lo que estaba leyendo en la página 50-51 respecto a las formas de valor. Si una mercancía puede tener no un valor de uso, pero sí un valor de cambio. Me llegan a la mente estas mercancías que pues solo satisfacen como el ocio, ¿no? Por ejemplo, objetos de nicho que he visto que venden, por ejemplo, una piedra mascota, ¿no? Que no tiene ningún valor de uso, que no puede ser utilizada para pues otra cosa que no sea suplir el ocio. Pero ese ya es un valor de uso, ¿no, Alfonso? ¿No, Federico? Esa era mi duda. ¿El ocio es un valor de uso también? ¿Te acuerdas que Marx nos dijo que da igual si una mercancía satisface el estómago o la imaginación? Da igual. Okay. ¿Sí me explicó? Es decir, un objeto, si a ti te logran convencer de que tienes que llevar una piedra de la buena suerte en el cuello o mueres, pues la vas a comprar. ¿Sí me explico? Okay. Eso está en tu coco, nada más. Pero eso no quiere decir que no satisface una necesidad, porque el que te sientas seguro, pues también es una necesidad, ¿no? Las estampitas de la Virgen de Guadalupe, ¿tienen un valor de uso? ¿Qué dirían? Por supuesto que sí, pues toda la fe está ahí. Es más, cuando viajen en el país, por favor, cómprense una, porque hace mucha falta. No podrán viajar por el país si no van protegidos, por lo menos, por una estampita de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Tú, Laura, querías preguntar algo, creo, me parece. Es que no logro leer, fíjate, no puedo ver. Desde donde estoy no logro leer. Trata de verbalizarlo, Laura. Sí, doctor, lo haré mejor por vía de audio. Pues yo nada más quería ver si podía esclarecer, si podía ayudar a esclarecerse un poco esto del valor de uso y valor de cambio. Bueno, el trabajo útil pues está en relación con el valor de uso y el trabajo abstracto en relación con el valor de cambio. El trabajo útil pues nos remite a algo más físico y particular y concreto, y el trabajo abstracto pues es algo conceptual, digamos, ¿no? Que nos va a ayudar a eliminar como esas, no eliminar, no quiero decir eso, sino como a homogeneizar o encontrar el común denominador de estas particularidades. Podría verse así, como que el trabajo útil también remite a algo más concreto y particular, digamos, donde no alcanzamos a ver el común denominador, digamos, que si yo me enfrento como a diversas mercancías, ahí yo no puedo ver todavía como esa otra cara, si yo nada más me remito al valor de uso. Nunca voy a alcanzar a ver esa otra cara, porque es algo más particular. Déjame tratar de volver sobre el punto y tratar de redondear la clase de hoy, que ha sido bastante difícil por lo que veo. El valor de uso es la riqueza. A lo mejor el término valor no debe estar ahí, simplemente es uso, ¿no? Un producto del trabajo es simplemente el intercambio que todos los seres humanos tenemos que hacer con la naturaleza para vivir.
el trabajo humano, y por eso empezó Marx diciendo eso, trabajo humano es la simbiosis que tenemos que hacer con el mundo para vivir. Tenemos que hacer zapatos. Los seres humanos han tenido que hacer zapatos desde muy al inicio, ¿no es cierto? Siempre han tenido que hacer zapatos. Siempre. Desde, pues, ¿qué te gusta? Los neandertales para acá, probablemente, ya usan alguna clase de de chancla o de algo que les permita caminar en lugares muy ásperos. ¿Sí? ¿Sí? Ese es trabajo útil. Los seres humanos siempre han tenido que tener ese trabajo útil. Pero ese trabajo útil, a lo largo de la historia, ha cambiado sus formas. ¿Por qué? Porque las sociedades le imprimen a ese trabajo útil formas determinadas. La nuestra, de estas sociedades compuestas de productores independientes, una sociedad que no data más allá del siglo XVII, una sociedad que no data más allá del XVII, estas sociedades le imprimen al trabajo útil algo más. Le imprimen, denme un minuto, tengo que ausentarme un minuto por razones de una gota en el ojo. Venga. Discúlpenme la tiranía de los médicos. Nuestras sociedades le imprimen a ese trabajo útil una forma social determinada. Esa forma social determinada descansa en la división generalizada del trabajo. Como estas sociedades están compuestas de trabajadores independientes, eso se tendrá que explicar históricamente, ¿no? Pero así es como se han constituido. Esos trabajadores tienen que, para poder vivir, producir valores de uso, es decir, trabajo real, chapatas, cursos de filosofía, túnicas, tienen que producir un valor real para llevarlo al mercado e intercambiarlo. Llevarlo al mercado e intercambiarlo quiere decir que el producto mío, mi trabajo, ahora va teñido no solamente del trabajo directo útil, sino de una determinación social que es invisible, pero real. Mi trabajo particular está teñido, aunque yo no lo vea, está teñido de un factor social, de un alma social, dice Marx. Es decir, está dotado de valor. Está dotado de valor porque expresa una forma de trabajo particular, pero intercambiable por todo lo demás, por todas las demás formas de trabajo. Por eso es trabajo abstracto. Toda mercancía tiene pues entonces esa doble cara. No es solamente, tú dijiste por un lado natural y por otro lado conceptual. No. No es conceptual, sino social. Es un proceso social que hemos conceptualizado. ¿Sí? El valor es un proceso social que se adhiere en estas sociedades al trabajo útil para hacer que ese trabajo útil adquiera la forma mercancía. ¿Sí? Mis clases de filosofía, hay quien las considera absolutamente inútiles, pero tienen un valor de uso. ¿Sí? Al menos el cultivar algunas mentes. Pero mis clases de filosofía, aunque no lo muestren, también están dotadas de algo más. Se intercambian por cualquier otro trabajo, es decir, tienen valor. Ya veremos que después hay una diferencia entre trabajo simple y trabajo compuesto, en fin. Pero por ahora lo que me importa es, vean ustedes cómo Marx está diciéndonos, vean el mundo de una manera distinta. Claro que el mundo está compuesto de cosas que se compran y se venden, pero cuando queremos comprender ese mecanismo, tenemos que ir más allá de lo visible para encontrar conceptualmente las condiciones sociales que están presentes ahí sin mostrarse. Este es el trabajo teórico realmente.
Te está diciendo, para comprender la verdad de lo inmediato, tienes que reconstruir conceptualmente las condiciones de su inteligibilidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo el concepto de mercancía, que no es la mercancía común, no es lo que entiende cualquier vendedor de correo mayor. ¿Sí me explico? Marx está diciéndonos, y esa es la gran diferencia en relación con la economía política y con otros horizontes, nos está diciendo, para comprender la mercancía, es necesario todo un marco conceptual que involucra el desarrollo histórico de las sociedades contemporáneas, la división social del trabajo que éstas han generado, las condiciones particulares de realización del trabajo humano que son propias de esta sociedad y que le imprimen a esos productos de trabajo una alma social, una vida particular. ¿Sí queda más claro? Ese es el problema aquí. Por eso Marx nos dijo que esto era muy difícil, porque hay que comprender que lo visible no es lo que estamos solamente describiendo. Estamos comprendiendo sus condiciones de inteligibilidad. Y para eso hemos necesitado conceptos como valor, como trabajo abstracto, como trabajo útil, porque nos empiezan a comprender, nos empiezan a hacer ver cómo podemos entender estas sociedades particulares que, tomando una necesidad natural como el trabajo, le otorgan una forma social determinada. ¿Sí queda más claro? Esa es la unidad de forma y contenido. En alguna clase Daniela nos decía de gente que piensa que el capitalismo empezó desde la primera pedrada. Pero ahora vemos que eso no tiene ningún sentido en Marx. Claro que los hombres han cazado animales desde el primer momento y tienen que comer, pero la forma social que les dan es justamente lo que constituye la historia. Y Marx nos está diciendo, en estas sociedades, la forma del producto del trabajo se ha vuelto mercancía, ha adquirido la forma mercancía. Y por ello, no todo producto del trabajo adquiere la forma mercancía. La chambrita que Daniela elabora no es de suyo mercancía, es trabajo útil, pero solo se hace mercancía si es producido en ciertas condiciones, con ciertos propósitos. ¿Sí me explico? ¿Sí queda un poco más claro? Estamos en una teoría que es a la vez... Estamos en una teoría que es a la vez histórica, social y económica. Eso es lo que los economistas no ven, dice Marx. Los economistas ven que las cosas intercambian, pero no ven cuáles son las condiciones sociales e históricas que han permitido ese intercambio, que dotan a los productos del trabajo de un alma social, de un alma adicional que no es visible, pero que necesita ser descrita, construida para poder mostrar efectivamente por qué un objeto de trabajo se hace mercancía. Permítanme volver atrás. Un negro es un negro. Bajo ciertas condiciones es un esclavo. Una chapata es una chapata, pero bajo ciertas condiciones es mercancía. No es mercancía por su naturaleza, es mercancía por las condiciones sociales en que es producida. ¿Sí queda más claro? Ese es el problema que está planteándonos Marx. Cuando nosotros decimos forma mercancía, estamos diciendo, vamos a comprender cómo los productos del trabajo que siempre han existido, hoy se han convertido en mercancías, son intercambiables, canalizan el trabajo de cada uno en el orden social, hacen que cada productor aparezca en el orden social. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? A ver, me detengo. Marcos, ¿cómo vamos? Marcos T. Tello. Bueno, no sé si está. Profesor, ¿me escucha? Vamos muy bien, profesor. Estoy
en la calle con unos audífonos, pero le estoy escuchando muy atentamente. Vamos muy bien. Bueno, ¿algún comentario adicional? Porque ya son creo que las 12. Perdón, pero es que no, el ojo izquierdo no me ayuda en nada en este momento todavía. No, Ya doctor, son- creo que quedó bastante más claro, al menos en mi caso, mucho más claro. Estamos en los senderos escarpados, jóvenes, de manera que esto tiene que quedar claro para poder avanzar. Ya, a mí ya me quedó al 100, claro, ya, todas las se disipó. Bueno, ¿alguien que quiera hacer una pregunta o nos despedimos? Yo sí me despediría, doctor, porque tengo clase a las 12. Bueno, nos despedimos entonces y nos vemos el jueves.